Bueno, le voy a explicar la parte de este problema que tiene que ver con la misma unidad y el problemario que van a realizar, que vendría siendo este. Un tanque rígido de 5 metros cúbicos contiene vapor a 200 grados Celsius. Vendría siendo este. A ver, dice un tanque rígido de 1.8 metros cúbicos contiene vapor a 220 grados Celsius. Contiene vapor. Una tercera parte del volumen se encuentra en su fase líquida y el resto en forma de vapor. Es decir, que de estos 1.8 metros cúbicos, ¿sí?, del tanque total, así completo, o de mi sistema completo, yo tengo líquido y tengo vapor. Es decir, yo ahí tengo una mezcla de líquido y de vapor que están compartiendo el mismo espacio dentro del mismo sistema o del mismo tanque rígido, ¿sí? Porque el tanque rígido es el contenedor y mi sistema pues viene siendo la fase líquida y la fase vapor, estos 1.8 metros cúbicos. La tercera parte del volumen, es decir, de este volumen total, ¿sí?, de este volumen total, una tercera parte es de fase líquida y el resto de vapor. Entonces hay que ver de esos 1.8, pues hay que ver la tercera parte, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que 2/3 partes es de vapor. Porque recuerden, si la unidad, hablando en tercios, pues la unidad se conformaría de 3 partes, ¿no? Hablando en términos de tercio y para conformar la unidad. Entonces, si una tercera parte es líquido, para completar la unidad nos faltarían 2/3 partes. Y esas 2/3 partes es de vapor. Bueno, ¿qué nos piden? Determinar la presión del gas y la calidad de la mezcla saturada. Bueno, sí debemos de entender que dentro del tanque rígido coexiste una parte líquida y una parte vapor. Entonces, cuando aquí me hablen de la presión del gas, pues prácticamente lo que me están diciendo también y de forma automática es determina la presión del líquido o determina la presión en el recipiente. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro sistema, en este caso, lo conforman el vapor y el líquido. Y como coexisten, entonces las propiedades de presión y temperatura tendrían que ser tanto para el líquido como el vapor porque están en un estado de equilibrio al compartir el mismo espacio. Entonces, la temperatura a la que se encuentra el vapor va a ser la misma temperatura a la que se encuentra el líquido. La presión en la que se encuentra el vapor va a ser la misma presión del líquido. Y eso definirían entonces tanto la temperatura como la presión de mi sistema dentro del tanque, ¿sí? Entonces, no es que sean sinónimos, sino que debido a que están en el equilibrio, pues este vapor y este líquido se encuentran a la misma temperatura. Este vapor y este líquido se encuentran a la misma presión. Y como ambos conforman el sistema, entonces la temperatura del vapor, la temperatura del líquido son lo mismo y también la temperatura de mi sistema viene siendo lo mismo. Y lo mismo pasa con la presión. La presión de vapor sería igual a la presión de líquido y ellos conformarían y sería equivalente a la presión de mi sistema. La calidad de la mezcla, pues prácticamente aquí lo que nos están diciendo es, dime qué tanto en términos de porcentaje tengo ese líquido y tengo ese vapor. Si yo tuviese cero líquido y todo fuera vapor, pues ahí la calidad sería el 100% o sería de 1. Pero yo aquí tengo tanto líquido como vapor, una tercera parte del líquido y 2/3 partes de vapor, entonces hay una mezcla. Entonces la calidad, este, la calidad de la mezcla que tengo, pues en este caso no la podría definir fácilmente. ¿Por qué? Porque para determinar la calidad de la mezcla
estaría en función de cuánto vapor tengo, cuánto líquido tengo, ¿sí? Ver las condiciones en las que se encuentra y entre otras cosas. Entonces, no es tan fácil. Solo si puedo definir que tengo una mezcla y que la calidad pues ni es mucho, no, ni es en términos así como que, pues tengo 2/3 partes y por eso tengo casi el 90% de vapor, ¿no? Y la calidad es buena. O sea, no lo podría definir de esa manera, solo tendría que ir buscando información en tablas asociado a algunas condiciones a las que se encuentren, principalmente la temperatura. Bueno, datos, pues volumen total, 1.8 metros cúbicos, la temperatura, 220, la fase líquida, bueno, el volumen de la fase líquida, pues es 1/3 del total. Volumen de la fase vapor, pues son 2/3 del total. La presión del gas, que es lo que me están pidiendo, y en automático pues voy a determinar también la presión del líquido y en su defecto la presión de mi sistema. Calidad de la mezcla. La calidad de la mezcla saturada. ¿Por qué le llaman mezcla saturada? Porque prácticamente lo que yo tengo aquí es un vapor saturado y es un líquido saturado. O sea, al final ambos están saturados. Entonces por eso le llaman mezcla saturada. Y les decía, la calidad usualmente se maneja como en términos de X. Y densidad de la mezcla. Bueno, igual ahorita vemos para qué lo necesitamos. Aunque aquí pareciera que no nos lo están pidiendo, pareciera que sí lo vamos a usar, pero sería más adelante. Entonces, la presión del gas. Esa presión del gas usualmente viene en función de la temperatura del gas. ¿Sí? Sin embargo, pues si yo determino la presión del gas, en automático estoy también determinando la presión del líquido. Entonces, la temperatura a la que se encuentre mi gas o mi vapor va a ser la misma temperatura de mi líquido. Entonces, si yo determino la presión del gas, pues determino la presión de mi líquido también. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa bajo qué esquema quiera yo determinar esa presión. Aquí me lo están diciendo específicamente del gas. Entonces yo tengo que checar, para determinar la presión del gas, tengo que checar la temperatura de ese gas. Porque hay que recordar que la presión está en función de la temperatura y viceversa. La temperatura también puede estar en función de la presión. Que no quiero que se entienda que el líquido lo estamos haciendo a un lado, no, porque como están en las mismas condiciones, entonces da igual, ¿verdad? Si yo determino la presión del gas o determino la presión del líquido, da igual porque al final tengo y están bajo las mismas condiciones. Aquí específicamente me dicen presión del gas. Bueno, entonces lo voy a determinar bajo el contexto del gas. Entonces, para la presión del gas requiero la temperatura del gas. Y de hecho no nos lo dan, así como tal. Nos dan la temperatura a la que se encuentran los fluidos dentro del tanque rígido. Pero esta temperatura también le corresponde al gas o en su defecto al líquido. Entonces la temperatura del gas debe ser de 220. Con esta temperatura de 220 yo voy a determinar la presión de dicho gas. Luego nos hablan sobre la calidad de la mezcla. La calidad de la mezcla se determina de esta manera. Ya es una fórmula. Donde nos dice calidad de la mezcla es igual a la masa V entre la masa V más la masa L. Bueno, la masa V es la masa del vapor y la masa L es la masa del líquido. En sí tenemos del vapor y del líquido no tenemos la masa, tenemos en términos de vapor, pero incluso no nos dicen cuánto vapor ni cuánto líquido, pero sabemos que hay 1/3 de líquido y hay 2/3 del gas. Entonces sí es necesario venir y determinar del volumen que se cuente del líquido y que se cuente de vapor, sí hay que determinar a cuánto equivale en masa.
caso contrario del problema 1, donde pasábamos de masa a metros cúbicos. Ahora vamos a pasar de metros cúbicos a kilogramos. Entonces, necesitamos la masa del vapor a partir del volumen del vapor. Necesitamos la masa del líquido a partir del volumen del líquido. ¿Por qué le pongo la misma aclaración? ¿Por qué le pongo mg y mf? Bueno, porque en las tablas de vapor que vamos a trabajar, o en las tablas termodinámicas, mejor dicho, que vamos a trabajar, con la letra G denotan el vapor y con la letra F denotan el líquido. Pero bueno, ahora bien, yo necesito la masa, ya sea del vapor o del líquido. En este caso voy a utilizar esta fórmula que dice volumen específico es igual al volumen entre la masa. Es decir, yo con esta fórmula, ¿sí? A partir de esta fórmula, yo puedo determinar la masa del vapor. Pero así como está, obviamente pues no me sirve, ¿verdad? Entonces yo tendría que despejar y quedaría la masa es igual al volumen entre volumen específico. Es decir, si yo requiero la masa de vapor y la masa de líquido, entonces la fórmula a utilizar sería la siguiente. Ya sea para el líquido o para el vapor, sería lo mismo, el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué requiero? Pues el volumen. Si hablo del vapor, sería el volumen del vapor y el volumen específico del vapor. Si yo determinara la masa del líquido, o sea, ml, necesitaría el volumen del líquido y el volumen específico del líquido. Entonces esta fórmula me va a ayudar, ya despejada, pero despejada, me ayudará para determinar las masas. Voy a escribirlo de nuevo porque me quiero adelantar un poquito. Vamos a adelantar un poquito. Sería esto. Aquí posiblemente para determinar esta masa, ya sea del vapor, ya sea del líquido, pues los volúmenes sí los puedes determinar, sí los conoces porque al menos te dan el dato general y solo hay que multiplicar ya sea por 1/3 o 2/3, según se hable del líquido o del vapor. Este dato sí lo conoces, con una pequeña multiplicación ya la conoces. El volumen específico del vapor o del líquido, en este caso tú lo tendrías que determinar con tablas, ¿sí? Con unas tablas termodinámicas. Sería, bueno, aquí no viene la tabla termodinámica completa, pero tendrías que ir a buscar la información, ¿sí? A una tabla termodinámica. De hecho, déjenme ver si lo puedo abrir. Aquí este sería el libro de termodinámica y pues buscaríamos el apéndice, en este caso sería el apéndice 1, que requerimos las tablas termodinámicas. En este caso, a ver dónde está, permítanme, aquí. Entonces tenemos las tablas termodinámicas para determinar el volumen específico. Aquí dice que la tabla A4, entonces este sería el apéndice. Vamos a la tabla 4. Un momentito, voy a buscarlo. Llamero, tabla 3, 4, aquí está. Pero este es de... sí es, pero no es. Es decir, está en sistema inglés. Estamos en sistema internacional. Ahí está. Entonces, esta es la tabla, nada más que aquí ya en la parte de resultados no imprimí pantalla de la tablita, sino saqué la información y la coloqué aquí, ¿verdad? Pero esta tabla 4 de agua saturada es esta, ¿sí? Y nosotros tenemos una temperatura de 220. Si se dan cuenta, aquí va desde 0.01 y pues me sigue. Y esta es la información que prácticamente yo agarré, la de 220. Aquí está, miren.
2319, por ejemplo, la presión. Temperatura 220, presión 2319.6. Aquí está. Entonces, esta es la tablita que se utilizó. Obviamente aquí no está porque no le hice una impresión de pantalla, pero la información y la idea aquí está. Bueno, entonces se requiere el volumen específico. Y ya teniendo el volumen específico, ya sea del vapor o del líquido, y sustituyo el volumen del vapor o del líquido y ya determino la masa. Bueno, entonces, atendiendo lo primero, la presión del gas. Entonces, la presión del gas va a estar en función de la temperatura del gas. Y la temperatura del gas va a ser igual a la temperatura de mi sistema o del tanque rígido. En este caso, la temperatura del gas sería 220. Entonces, en la tabla, yo me voy a buscar, incluso lo voy a proyectar otra vez. En la tabla, yo me voy a buscar algo que diga agua saturada. ¿Por qué agua saturada si estamos hablando de la presión del gas? Bueno, no vamos a encontrar una tabla que diga vapor saturado. ¿Por qué? Porque en esta misma tabla que dice agua saturada viene información también información del vapor, ¿sí? Ya sea para volumen específico, para energía interna, o sea que aquí en esta tabla A4 vamos a encontrar información tanto para un líquido saturado, para un vapor saturado. Entonces no vamos a encontrar una tablita que diga vapor saturado, porque esta información viene en la tablita de agua saturada. Entonces vamos a buscar el dato de 220, que vendría siendo esto, porque es la temperatura a la que se encuentra el vapor. Y requerimos, de acuerdo a la pregunta, requerimos la presión. Entonces la presión sería esta. Y entonces la presión sería 2319.6 kilopascales. Aquí posiblemente fue muy fácil porque en la columna de la temperatura, que es nuestra variable principal o nuestra variable de entrada, pues está en dato cerrado. Si nos hubieran dicho 221, entonces yo tendría que ocupar un rango para hacer la interpolación y determinar esa presión. No es el caso, es de forma directa. En el problemario está 200. Entonces, también, si no mal recuerdo, pues va a ser cerrado. Aquí está. Y esta sería la presión. Incluso pues ya lo estoy determinando, ya es cosa que ustedes lo chequen. Entonces sería 220 y esta sería la presión, 2319.6. Ese es el kilopascales. Esto sería la presión del gas. Y aquí está. Y ya con eso ya determina el primer inciso a partir de la temperatura. Ahora hay que determinar la calidad. La calidad, repito, es igual a la masa de vapor entre la masa de vapor más la masa de líquido. Nosotros no conocemos ninguna masa, conocemos únicamente los volúmenes. Entonces, hay que determinar esas masas. Incluso aquí nos topamos otra vez con la fórmula de volumen específico es igual a volumen entre masa. Entonces aquí hay que despejar. Vamos a ver qué sigue. Y aquí está, mira. Nosotros entonces vamos a determinar la masa del vapor y la masa del líquido saturado. ¿Sí? Entonces, para determinar la masa de vapor, ya habíamos comentado que va a ser a partir de esta fórmula. Aquí solo se hizo un pequeño arreglo en términos de vapor, porque les había comentado que para el vapor lo van a manejar como G. De hecho, aquí está, miren, en términos de vapor, aquí está la letra G, por eso le pongo VG, VG y MG. O sea, esta G nada más lo único que me está indicando es que estoy hablando en términos del vapor. Y si estuvieran hablando en términos de líquido, como también ya se mencionó,
estaríamos hablando en F. Bueno, entonces en VG el volumen específico es igual al volumen del gas, bueno, volumen específico del gas o del vapor es igual al volumen del gas o del vapor entre la masa del gas o vapor, que es lo mismo. Pero a mí así no me sirve. Entonces hago el despeje y me queda la masa del vapor es igual al volumen de vapor entre el volumen específico de vapor. Yo no conozco tal cual el volumen del vapor. Tengo un dato que me va a ayudar, pero no lo tengo todavía, pero lo puedo determinar matemáticamente. Y el volumen específico del vapor tampoco tengo, pero lo voy a determinar con las tablas. Entonces, esto de forma matemática, con una operación matemática, y esto con tablas. Entonces, ¿cómo determino el volumen de vapor? Pues el volumen del vapor es igual a 2/3 que decía el problema. El problema decía que abarcaba, el vapor abarcaba el resto en forma de vapor y una tercera parte era de líquido. Entonces, 2/3 partes era vapor. Por eso aquí vengo y le pongo 2/3 por el volumen total. Entonces 2/3 por 1.8 me dice que en total lo que tengo de vapor es 1.2 metros cúbicos. Este es el volumen del vapor, no 1.8, ¿sí? Es 1.2 porque esto es equivalente a los 2/3 que está ocupando dicho gas dentro del tanque. Entonces ya tengo VG, ya tengo esto. Ahora, bueno, ya tengo el volumen. Ahora falta el volumen específico. Y el volumen específico pues lo voy a determinar con esta tabla, que es esta misma. Sería así. Yo ya sé que ese vapor se encuentra a 220 y yo requiero ahora, vamos a eliminar todo esto para que no confunda. Voy a eliminar todo esto y voy a trabajar con volumen específico, pero de vapor. Sí, porque estoy con el vapor y se encuentra a 220. Entonces el volumen específico del vapor sería este. 0.086094 metros cúbicos sobre kilogramo. Y aquí está. 0.086094. 0.086094. Ahí está. Metros cúbicos sobre kilogramo. Este es el volumen específico. Entonces, asociado a la fórmula ya tengo el volumen del gas, ya tengo el volumen específico y lo único que tengo que hacer es sustituir y determinar la masa. Y la masa me dice que es 13.93825. O sea que esos 2/3 de vapor que están dentro del tanque es equivalente a 13.93825 kilogramos. ¿Sí? Y hago lo mismo para la parte del líquido. Para determinar la masa del líquido requiero conocer el volumen del líquido. El volumen del líquido, en este caso dentro del recipiente, del tanque, solo hay 1/3 de todo mi sistema, un tercio es lo que ocupa el líquido con respecto al volumen total. Entonces hago la multiplicación, también este valor lo obtengo de forma matemática, hago la multiplicación y me da 0.6 metros cúbicos. Esto es lo que equivale 1/3 de lo que hay en el tanque, a 0.6 metros cúbicos. Es muy poco. Y ahora necesito el volumen específico, pero de líquido. ¿Cómo lo determino? Pues también a 220, pero ahora ya no del vapor, sino del líquido. Elimino esto. Ahora me voy con el líquido. Y le corresponde este valor de 0.001190. Y aquí está, 0.001190. Ya tengo el volumen y el volumen específico. Entonces lo único que hago es sustituir en la fórmula de masa y me da 504.20168 kilogramos. O sea, ese 1/3 que se encuentra contenido en el recipiente equivale a un poquito más a 500 kilogramos.
Esa es la masa de líquido y esta es la masa de vapor. Y de acuerdo a la fórmula para determinar la calidad, dice que la calidad es igual a la masa del líquido, no, a la masa del vapor, a la masa de vapor. Aquí posiblemente faltaría colocarle así, ¿verdad? Ya para terminar sería X es igual a la masa de vapor entre la masa de vapor más la masa de líquido. Siguiendo esta fórmula, tendríamos que sustituir entonces la masa de vapor entre la masa de vapor más la masa de líquido. Entonces todo se resume en una sumatoria y después a una división. Y nos daría 0.0269. Esto no está ahí, pero esto lo podemos multiplicar por 100. ¿Sí? Por 100, de hecho, sería así. X es igual a 0.0269 por 100. Y es igual a 2.69%. Es decir, la calidad de vapor es súper bajo. O sea, prácticamente lo que tengo ahí es mucha agua y muy poquito vapor. Es lo que prácticamente yo podría concluir. Tengo una calidad de vapor muy baja, o sea, alrededor de 3%. Si yo tuviera una buena calidad de vapor, pues sería un 100%, o sea, equivalente a 1. Pero pues tengo casi ni cercano a 3%, o sea, lo que tengo es mucho líquido y poquito vapor. ¿Sí? Prácticamente, si yo dibujara un diagrama, pues sería, vamos a poner así, vamos a poner que este sería el líquido, este sería todo el líquido, y esta pequeña partecita sería el vapor. Y esa es mi respuesta, y eso sería todo.